Hay dos formas de experimentar la vida, desde el control o desde la rendición. Permitir que el corazón lidere es un camino de libertad, abundancia y milagros. Soy Vanessa Díez Canseco, creadora de Árbol de Mujeres, y en este podcast viajaremos al interior para que recuerdes quién eres y actives tu poder creador. Bienvenida a Pensar con el Corazón. Bienvenidas una vez más al episodio número 17 del podcast Pensar con el Corazón de Árbol de Mujeres. Hoy tenemos un tema increíble que es el nuevo árbol Sofía Cristo con nuestra invitada especial Lupita Salcido. Ella es canalizadora. También partiste, Lupita, siendo psicóloga y bueno, también hay un camino ahí recorrido muy interesante y que siempre ya yo he ido comentando a la comunidad de Árbol de Mujeres sobre ti. Y también últimamente, yo conecté más fuerte cuando empecé a entender a través de los registros akáshicos y la formación que tú das de registros akáshicos, todo lo que tú compartías, ¿no? Cuando me conecté contigo, sentí que conecté con tu energía, no entendía lo que decías, pero me conecté con tu energía, con tu campo y sentí como mi corazón me decía, acá hay algo importante, acá hay un campo de información importante que necesitas conectar, escuchar, recordar. Y ya luego cuando fui estudiando contigo empecé a entender un poco más. Así que bueno, estoy muy contenta y bienvenida, bienvenida. Mm, Gracias, gracias Vanessa por invitarme aquí a tu canal y a esta comunidad de mujeres y de almas resonantes. Es un honor de verdad para mí estar acá. Gracias. Bueno, Lupita, yo quedo muy atenta a lo que tú quieras compartir hoy sobre, primero de repente, como darle un contexto de cuál es el proceso evolutivo que está pasando en la Tierra y por ende todos nosotros como humanidad, y qué es esto del nuevo árbol, Sofía Cristos. Sí. Bueno, muchas gracias. Sí, tendremos primero que partir de asimilar una conciencia, ¿verdad? De asimilar una realidad, más que todo, porque los seres humanos ahorita, Vanessa, lo que yo veo es que muchos de los seres humanos que estamos encarnados acá en la Tierra, estamos teniendo procesos del despertar, ¿no? Muchos humanos que están despertando. Mm, pero valdría la pena como preguntarnos a qué estamos despertando, ¿no? ¿O qué es esto del despertar? Y este proceso que los seres humanos estamos viviendo, que pudiera parecer que en esencia es un proceso individual, en realidad es un proceso colectivo, pero también es un proceso planetario e incluso, si nos vamos más allá, es un proceso cósmico evolutivo, ¿sí? Esto que le llamamos despertar en realidad es abrirnos a una conciencia de unificación, ¿no? Como empezar a sentir que hay algo más que solamente trabajar o solamente querer tener una posición en esta estructura que le hemos dado los humanos a la sociedad, ¿no? Y tener un trabajo que me remunere económicamente para poder tener una casa en una colonia, un carro del año y demás. O sea, muchos de los humanos que estamos actualmente aquí en la Tierra estamos escuchando que algo está pasando en nuestro interior y que hay algo más que solamente vivir bajo esos preceptos que la sociedad, la familia, la religión nos ha acomodado como bases, ¿no? De nuestra estructura o de nuestra forma de vivir. Y resulta que en este proceso en el que vamos como soltando esos paradigmas y esas creencias, un proceso de despertar siempre es fuerte, ¿no? Porque te obliga a deshacerte de estructuras o de la base en la que has cimentado tu vida. Entonces, muchos humanos estamos ahorita atravesando ese proceso como de abrir los ojos a una nueva manera de ver todo, de sentirlo todo. Y creo que una de las preguntas, me atrevería casi a asegurar que la pregunta más importante en ese proceso de despertar
además de que nos preguntamos quién soy yo, la otra pregunta que viene como inmediata a eso es, ¿para qué estoy aquí? ¿No? Entonces, en este proceso que te cuento, ¿no? De cómo en apariencia va ocurriendo algo que se ve o que se cree que es individual, resulta que la Tierra, o por lo menos desde esta parte que a mí me toca compartir, eh, que no es que me toque, más bien es que yo misma me otorgo, ¿no? O sea, yo misma decido encarnar o reencarnar en este momento planetario para venir y recordarme a mí misma esto que está sucediendo y a su vez compartirlo con otros para que también tengan este mismo recuerdo y entonces co-creemos una nueva experiencia. Así que en esta decisión de mi alma de venir aquí a la Tierra, justo como lo dijiste, mi camino en este proceso del despertar empezó muy, muy chica. Yo actualmente tengo 40 años de edad, soy madre de 2 hijos, soy esposa, pero pues también tengo esta parte que está muy alineada con todo lo demás de compartir esta información planetaria, ¿verdad? Entonces, mi proceso del despertar empieza 20 años atrás, yo tenía como 19, 18, 19 años. Y aunque yo ya tenía una tendencia a buscar las cuestiones del espíritu, las cuestiones de la meditación, la metafísica, termino mi carrera, soy psicóloga y muchos años me dediqué a trabajar en la consulta particular. Trabajé en asociaciones que tienen también o que tenían que ver con las personas suicidas, las tendencias suicidas. Trabajé en clínicas de salud mental, trabajé mucho tiempo con niños, me gustaba mucho trabajar en los centros de desarrollo infantil, pero a pesar de eso, no dejaba esta otra parte que era como muy oculta, era como mi vida de closet, por así decirlo, que, que iba a temazcales, a danzas de la luna, a círculos de mujeres, a meditaciones, a retiros de silencio. Siempre estaba trabajando como esta parte espiritual, pero la trabajaba muy para mí, ¿no? No era algo que compartía en el consultorio y mucho menos con las personas. Eh, Muy inicial en mi camino del despertar, siempre me interesó mucho el chamanismo, por lo tanto siempre iba a temazcales, a búsquedas de visiones, estudié distintas visiones del chamanismo y eso me ayudaba mucho como a clarificar por qué ciertas percepciones o por qué había como ciertas muy intuitiva, muy, muy conectada. Por ejemplo, llegaba el paciente y a veces antes de que llegara el paciente como que ya sabía qué me iba a decir, ¿no? Entonces, como que yo le quería encontrar la razón de por qué me sucedía esto y no fue hasta que estudié los registros akáshicos que entendí, ¿no? Como por qué pasa esto en un proceso a veces muy natural en donde no tienes una técnica o no conoces una técnica, pero aún así estás como conectada con estas dimensiones y entonces puedes como atravesar el cuerpo físico de una persona y poder intuir o poder ver el motivo real que lo lleva a una consulta psicológica, ¿no? Por ejemplo. Y es entonces, por allá del 2017, que estudio registros akáshicos por primera vez porque lo estudié 2 veces y entonces yo empiezo a comprender qué es esto de la cacha, empiezo a investigar qué son las multidimensiones y demás. Y no fue hasta el 2019, después de haber estudiado por segunda ocasión registros akáshicos, porque sentí que el primer proceso, como lo hice online, como que si no fuera tan profundo, que algo había faltado ahí de embonar. Y entonces a partir del 2019, Vanessa, te cuento que me doy cuenta de que no solamente es que existe una caja, el akasha es como la memoria, ¿no? Es la mente que todo guarda como un programa, un software o un hardware de una computadora que guarda absolutamente todo lo que una persona vive, todo lo que está en tus múltiples líneas de tiempo, lo que has vivido en lo que llamamos vidas pasadas,
las potencialidades de lo que puede ser el futuro, todo está ahí moviéndose en este Akasha. Pero no fue hasta ese año que me di cuenta que no solamente podía leer el Akasha de las personas, sino que también podía leer el Akasha planetario, o sea, el Akasha de la historia de la Tierra, y que por alguna razón yo podía conectar muy fácil con eso. Y entonces empiezo a descargar y empieza a llegarme una serie de información, primero de México o de México, que es el país en el que vivo, en el que reencarné en esta ocasión. Y yo empiezo a recibir una serie de información que ya no solamente era información, sino que eran pasos que tenía que empezar a dar de lo que llamamos en esta línea de tiempo activaciones planetarias, ¿no? Y una activación planetaria es ir a un punto específico, por lo regular, ese punto específico está dentro de las líneas ley de la Tierra son puntos en donde converge una línea eléctrica y una línea magnética y entonces es un superconductor de energía, por así decirlo, ¿no? Ese lugar. Y entonces a mí me empezaron a dar coordenadas de lugares a los que tenía que empezar a ir para hacer activaciones. Una activación es regresar al campo frecuencial de ese lugar su energía correcta. Y entonces yo empiezo a recibir toda esta serie de información que al principio, lo digo con toda honestidad, me costó muchísimo trabajo, porque imagínate que era dejar un consultorio que para ese momento yo ya tenía hasta lista de espera de meses para poder atender a una persona, un consultorio establecido de ya más de 6 años, con una fluidez económica, con una fluidez de pacientes que yo no requería darme publicidad ni nada. El paciente es a veces la mejor publicidad, ¿no? Porque él te recomienda y así se va pasando. Entonces, ponerme a hacer ese trabajo que estaba yo canalizando era dejar todo eso para irme a viajar y no solamente era el tema de dejar el consultorio, sino de ver qué hago con la educación de mis hijos, con mis hijos que están matriculados en colegios, en donde se implicaría sacarlos muchas veces al año para que dejen de asistir a clases. Implicaba un tema súper delicado que era mi relación de pareja con el padre de mis hijos, que él tenía un trabajo muy 3D, con un horario, con vacaciones al año y demás. Entonces era mover todo eso, destructurar todo eso para poder empezar este camino. Y en un principio yo decía, esto es una locura, o sea, seguramente yo lo estoy inventando, yo lo estoy creando y esto no tiene una razón de ser, ¿verdad? Pero la realidad era que cada vez era más fuerte, cada vez eran más las sincronías y el llamado a hacer esto, pues que obviamente en un principio generó crisis de toda índole, me generó una crisis de lo que yo llamo como un segundo despertar, porque era abrirte a una visión totalmente nueva de lo que tú pensabas que ya estaba ordenado y como que ya estaba ahí, ya habías despertado, pero era como volver a abrir los ojos ahora a una dimensión mayor y todo lo que generó en mi matrimonio, en mi relación con mi pareja, con mis hijos, y fueron momentos de muchos cambios hasta que finalmente pudimos como familia dar ese brinco y ahora hacemos este trabajo juntos, ¿no? Hemos estado haciendo, todos dijimos que sí, de alguna manera, con algunas sacudidas emocionales ahí bien fuertes y algunas experiencias muy fuertes, pero al final todos nos alineamos, entendimos. Yo te puedo decir que ahora hasta veo que mis hijos entienden cuál es su labor dentro de este proceso, porque ellos hasta aportan cuando estamos haciendo los viajes y que vamos a diferentes puntos. Mi hijo le gusta saumear y nos ayuda con el saumerio. A Renata, mi niña de 6 años, siempre le gustan los instrumentos, entonces ella va con su campanita o con su tamborcito. Y entonces ha sido muy bonito como ver cómo todo mi esposo, cómo ha ido tomando su lugar cada vez, un lugar muy importante para mí porque es
mi apoyo más seguro, es mi compañero en esto, entonces su energía, el que esté ahí, su energía todo el tiempo es muy importante. Y les cuento todo esto porque para poder situarnos en lo que está pasando ahorita, esto que ha pasado en lo que pareciera ser como mi experiencia de vida personal, seguramente a muchos nos está pasando ahora, ¿no? Esto de sentir que ya no cabemos en un trabajo 3D o ya no cabemos en el mismo círculo de amigos o incluso con la familia, ¿no? Sintiera como que con la familia está viendo una aparente separación por mis nuevas ideologías, mis nuevas formas de ver, de sentir el mundo, la energía, y entonces parece que hay un momento en el que tienes que tomar una decisión, ¿no? Como si te continúas con eso mismo que es conocido o das este salto de fe. Y nosotros dimos ese salto de fe y ha valido la pena en todos los sentidos hasta ver cómo el universo va conspirando para que el recurso llegue para poder hacer tal viaje que incluso en algún momento hubiera sido una locura, ¿no? Imagínate viajar 4 personas constantemente por dentro del territorio mexicano y luego ir a Colombia y luego regresar y seguir viajando. O sea, hay cosas que incluso yo misma no me explico, pero que la misma energía y la misma fe y certeza en lo que estamos haciendo va alimentando. Así que bien que vale la pena dar estos saltos de fe en estos procesos del despertar que cada uno estamos viviendo. Qué belleza, Lupita, sobre todo porque no sabía que los viajes los hacías en familia. O sea, es una misión familiar, qué hermoso. Y que Sí. también como que te ancla a la tierra, a lo concreto, ¿no? En medio de toda la información de las diferentes dimensiones y todo, es como tener ahí a tus hijos, a tu esposo y hacerlo familiar, es algo como los pies bien en la tierra. Exacto, y eso es justamente lo que pasa, ¿no? Imagínate que yo acabo, no sé, de entrar a una pirámide y entonces entiendo toda la tecnología que hay adentro y me empiezan a explicar qué se tiene que hacer para que se active y entonces estoy como en otro mundo dimensional entendiendo un montón de cosas y en eso mi hija me dice, mami, necesito ir a hacer pipí o tengo sed o ya me quiero ir y es como regreso aquí, ¿no? Ha sido hermoso, pero también es hermoso ver cómo ellos comprenden hasta desde una dimensión más profunda lo que estoy haciendo, ¿no? Porque muchas veces mis hijos han sido piezas claves para entender lo que se va y se hace en un lugar y ellos lo pueden ver con mucha claridad. No solamente mis hijos, porque hemos tenido la oportunidad de que en muchos de los lugares a los que vamos van niños y es impresionante cómo ellos lo tienen mucho más claro, ¿verdad? Entonces sí, toda la labor que he realizado a partir del 2021, que inicia todo este proceso, siempre ha sido acompañada de mi familia, ¿no? Entonces, incluso he tenido la oportunidad de que en algunos lugares me acompañe mi mamá, en algunos otros me ha acompañado mi papá, y que ellos también entiendan un poquito o cada vez un poco más cuál es la labor y qué es lo que estamos haciendo y cómo eso ha impactado en su propio proceso del despertar, ¿no? Como mi papá, antes de ser alguien súper escéptico y que seguramente me escuchaba como una loca, ahora ya trae sus accesorios cuánticos, ya sabe que la emoción es la que enferma el cuerpo y que uno tiene que trabajar primero con las emociones y verlo como él va aperturándose a todo este mundo, pues ha sido para mí un regalo, ¿no? Entonces, ha sido todo un desafío, como muchos lo estamos viviendo, pero sí me encantaría compartir que vale la pena dar esos saltos de fe, porque eso al final es lo que nos ayuda a seguir evolucionando, ¿no? A seguir moviéndonos en esta espiral. Y entrando a esto, ¿no? Que al final es lo que vengo a compartir, es que este proceso que estamos viviendo en apariencia los humanos, la Tierra, que si bien es cierto, es esta esfera geodésica de materia, ¿no? De agua, gases y todo lo demás, también tiene un espíritu, tiene un alma. Y esa alma es un espíritu que también está evolucionando. Entonces, esta Tierra hace cientos de años, miles de años atrás, tuvo una caída conciencial, ¿sí? Eso es como muy importante que lo sepamos porque
los humanos como tenemos muy poca capacidad de memoria, ¿no? O de recordar quiénes somos, de dónde venimos, y todo eso se está como aperturando para tener un mayor entendimiento y dejar de creer que venimos del mono, por ejemplo, ¿no? O que la Tierra se formó con ese Big Bang y que desde ahí empieza el proceso evolutivo. Esto es mucho más antiguo que eso, pero para situarnos y no irnos tan lejos, pudiéramos entonces empezar a acomodar en nuestra propia historia que eso que en la Biblia se habla de que fue el diluvio en el tiempo de Noé, fue en realidad la caída de toda una periodo de la humanidad que se llama Atlántida, que es la humanidad que nos antecede, y que ahí en ese momento la Tierra como un planeta geodésico, como una estructura geodésica, imaginémosla que la Tierra y todo nuestro sistema solar se mueve en ascensión en un movimiento espiralado. Entonces, en esta espiral en el que la Tierra va evolucionando también, por ahí de hace casi 26,000 años atrás, esta Tierra que iba evolucionando sufre una caída. Pero la caída no solamente fue en la conciencia, sino que fue realmente una caída estructural. O sea, la Tierra verdaderamente sufre una caída en el momento en el que pasa el diluvio o la caída de la Atlántida, se activan un montón de volcanes, hay terremotos, maremotos, tsunamis y demás, y eso genera que la Tierra se salga de su eje, toda la, todo nuestro sistema solar tiene un eje y se va moviendo alrededor de ese eje, pero la Tierra en específico se desalinea, por así decirlo, de ese eje. Y entonces ahí es cuando viene esta caída, en donde digamos que la Tierra estaba en tercera dimensión, iba hacia la cuarta y se cae y queda mal estacionada, queda literalmente caída, y ahí es cuando empieza todo el proceso evolutivo de lo que la humanidad hasta ahora recordamos, que es más o menos 2,000 años atrás, un poco más, 5,000, 15,000 años atrás, pero no lo tenemos como muy claro, ¿no? Entonces, eso es la caída física, pero también conciencial de la Tierra, y ahí la humanidad también nos salimos de este eje, entonces pareciera que no nos acordamos. Si para algunas personas que te escuchan, que nos escuchan, hablamos de Atlántida, a lo mejor dicen, pensé que eso era un mito, ¿no? No creía que realmente habíamos estado en una Atlántida, y resulta que hay varias humanidades atrás de nosotros, ¿no? La Hiperbórea, la Mu, la Lemuria, la Atlántida, la Sumeria y esta humanidad que somos nosotros. Entonces, en esas humanidades que hemos sido, la Tierra lo que ha tratado de hacer como un alma evolutiva es regresar a su eje para continuar en este proceso evolutivo que le llamamos muy puntualmente en este momento, le llamamos subir a la quinta dimensión. Como el proceso de ascensión. Exactamente, ¿no? Exactamente. Entonces, y ese proceso de ascensión no lo hacemos nosotros solos, sino que lo hace, por supuesto, que la Tierra y nosotros junto con la Tierra. Entonces, esta información muy específica de la nueva red o del nuevo árbol, Cristo Sofía es. No sé por qué, por alguna razón en las redes sociales yo lo estaba diciendo al revés, Sofía Cristos, pero en realidad es Cristos Sofía o Gaia Sofía, ¿sí? Entonces, porque en este momento la Tierra está mudando, por así decirlo, de la frecuencia que mantenía en tercera dimensión. En tercera dimensión, el nombre de la Tierra era Tera, Tara o Terra, pudiera ser cualquiera de esos tres. Y ahora que ya está la Tierra nuevamente alineada, que hay hasta comprobaciones científicas que nos dicen que la Tierra volvió a entrar en eje, que los polos de la Tierra se están moviendo. Todo eso es indicador de que la Tierra regresó, el eje de la Tierra regresó a alinearse con todo este sistema solar y que está nuevamente evolucionando, ¿no?
Entonces, en esa evolución, ¿qué significa este nuevo árbol del que estamos hablando? Que bueno, que veíamos que es muy sincrónico porque aquí el canal se llama Árbol de Mujeres, ¿no? Justamente estamos haciendo referencia a este árbol. A lo mejor lo que voy a contar nos va a ser necesario que lo volvamos a escuchar o que lo sintamos. Y bueno, yo siempre pido que escuchemos con el corazón y que nos quedemos solamente con lo que resuene y con lo que ahorita soy capaz de entender y que de a poquito vaya abriéndome a la nueva información, ¿verdad? Cada quien en su proceso. A pesar de que nos han dicho de que hubo un Dios que nos hizo de barro y que nos formó y que así creó a la humanidad, pues la realidad es que no ha sido así, ¿no? Este humano que somos ahora, somos el experimento o el resultado de un experimento que hicieron razas genetistas de otros mundos, de otras galaxias, de otros estadios de conciencia o multidimensionales. Esa raza que nos formó son reptilianos, ¿sí? Se llaman Anunnakis. Y esos Anunnakis son los que hicieron al hombre como somos ahorita. Ellos cuando llegaron acá a la Tierra, llegaron a la Tierra no porque querían formar una nueva humanidad, sino que llegaron a la Tierra porque su planeta estaba en una crisis, ¿sí? La atmósfera de su planeta se estaba sobrecalentando y ellos ya no podían seguir viviendo ahí. Entonces hicieron un estudio y dieron con que aquí en la Tierra, en el centro o en la profundidad de la Tierra, se genera oro y otros metales que ellos usaban como uranio. Y esos dos, sobre todo el uranio y el oro, ellos los usaban para reconstruir la capa atmosférica de su planeta, que era Nibiru, y poder entonces regresarse ahí. Entonces ellos vinieron a sacar oro, no vinieron a crear una humanidad que evolucionara ni nada de eso. Cuando llegaron aquí estaba lo que nosotros conocemos como el Homo erectus. En esa línea evolutiva que nos han contado en la escuela, estaba aquel hombre, ¿no? Que todavía no tenía una conciencia, muy arcaico, ese hombre. Y entonces este hombre vivía en la superficie de la Tierra y se dieron cuenta de que si le hacían ciertos arreglitos genéticos a este hombre, para esto tenemos que entender que esta raza de reptiles blancos son genetistas, eso es lo que ellos son expertos en la mezcla de razas para creación de razas nuevas. Entonces, ellos vieron que si le hacían ciertos arreglos a ese hombre que ya habitaba aquí en la Tierra, que estaba en un proceso muy lento de evolución, podían entonces usarlo como fuerza de obra o como fuerza mano trabajadora para ayudarlos a sacar el oro que requerían, porque por supuesto que estos reptilianos no iban a hacer ese trabajo, ¿verdad? Entonces, esa es la base o es la historia real que sustenta todo el tema de la raza evolutiva, fuera de las concepciones religiosas de la humanidad, ¿no? Para mucha gente esto puede ser muy choqueante, puede ser muy fuerte, porque obviamente entiendo lo que significa decir que entonces nos crearon una raza de reptiles, una raza extraterrestre, ¿no? Para muchos quizás sea más cómodo pensar que sí fue un Dios que agarró el barro y que formó a Adán y luego hizo a Eva, y bueno, eso ya depende pues de lo que cada uno puede ir sintiendo, pero así esa es la forma en cómo puedo explicar esto. Así que a partir de ahí, esta raza de reptiles, que luego aquí llamamos como dioses, no hacen unos arreglos genéticos para que pudieran entonces trabajar para lo que ellos requerían, que era sacar el oro, pero hubo una petición que vino de un orden jerárquico o administrativo superior a lo que son estas razas genéticas o genetistas, perdón, de Anunnakis. Vino una orden directa de Nevadón, que digamos es el CEO o
el nombre del dios o del administrador general, director general de esta mónada o de este universo local en el que está la Tierra. Y entonces él dio la orden de que la Tierra se quedara como un planeta escuela en evolución y que la raza que dejaran aquí, entonces pudiera, se le acomodara todo en su ADN para que esta raza pudiera ser brinco dimensional o brinco evolutivo conciencial para ser hijos paradisíacos. ¿Qué significa eso? Significa entonces que nos iban a poner todo en nuestro ADN para que nosotros fuéramos despertando y evolucionando hasta tener la capacidad de crear mundos. Eso es lo que está escondido en todas las hebras de nuestro ADN que la ciencia hasta ahora dice que es basura y que por supuesto que no es basura, ¿verdad? Es solamente que hasta ahorita no hemos podido activar toda esa sabiduría y esas capacidades y dones que tiene en realidad toda nuestra cadena de ADN. Así que entonces, de los líderes, por así decir, Anunnakis que llegaron a la Tierra, no es que hubieran querido, ¿eh? O sea, no es como que ellos dijeron, uy, qué padre lo que vamos a hacer, nos emocionamos y demás, sino que como venía de una orden directa, no les quedó de otra, pero hubo uno de ellos, eran tres principales, Enlil, Enki e Inanna, eran tres como los líderes del comando de Nibiru que vinieron e hicieron todo esto. Hubo uno en especial, Enlil, que no quería que esto sucediera. O sea, no quería que a la raza humana se le hicieran esos arreglos. Y entonces lo que hicieron Inanna y Enki fue ellos sí estar de acuerdo. Y para que esta raza evolucionara, ¿qué tenían que hacer? O sea, tenían lo que pensaron que iba a ser lo más sencillo es que ellos mismos se empezaron a tener relaciones sexuales con los humanos en puntos muy específicos, como las pirámides, que ellos mismos habían construido, porque te digo que todo este proceso llevó muchos años terrestres que para los Anunnakis eran un respiro, ¿no? Porque ellos tienen una concepción del tiempo muy diferente, una percepción del tiempo muy diferente a nosotros. Entonces, lo que aquí llevó años, se construyeron pirámides para trabajar y sacar el oro y luego poder llevarlo en naves hasta donde ellos lo ocupaban, todo eso llevó muchos años. Y en esos años lo que empezaron a hacer es empezar a mezclarse sexualmente con las humanas y los humanos que había aquí, porque el que se relacionaran ellos, que eran una raza altamente evolucionada, con el humano de aquí, entonces podía generar que almas más evolucionadas encarnaran en esos cuerpos y que entonces el proceso de evolución arrancara a partir de ahí. Así que esta historia es también choqueante en el punto de decir, entonces, la primera concepción de prostitutas viene desde allá. La primera concepción de sentirnos violados viene desde allá, porque no era natural que se mantuvieran relaciones sexuales entre una raza de reptil y una raza humana. No era natural. Era algo que se tenía que hacer para la evolución de la raza. Entonces, este árbol, que allá entramos en tema, este árbol humano que ha ido entonces evolucionando y que si vemos entonces para las que son consteladoras familiares, biodescodificadoras, estudiosas del árbol o de las cadenas transgeneracionales, esto puede resultar así súper impactante porque yo de manera personal que he estudiado y he tratado, he hecho mi árbol genealógico, me resuena y me hace que se simbre toda la información porque lo que yo empezaba a preguntarme, Vanessa, era justamente esto de quién habrá creado el programa, que lo hablábamos el fin de semana en la formación de registros, ¿no? ¿Quién habrá creado el programa? Porque es un programa, ¿no? Bajo el cual está el funcionamiento del actual árbol transgeneracional de la humanidad. Y los que son consteladores
o biodescodificadores o psicólogos, terapeutas sistémicos y todo lo que tiene que ver con la familia, sabemos que hay una regla que es la que rige el árbol, ¿no? Que la regla de tres le llamamos, que es lo que vive la primera generación, la segunda lo lleva en el cuerpo y la tercera lo repite. Y es bíblico. Incluso en la Biblia se nos habla de las famosas cadenas transgeneracionales, ¿no? Entonces, todo se repite. Pactos, lealtades, mandatos. Pareciera que todo lo que no trabaja, las generaciones que están arriba de mí, o sea, mis ascendentes, o no sé cómo se diga, los que están arriba en Ajá. el árbol, sí, ¿verdad? Ujú. Todo lo que ellos no trabajan, los secretos guardados ahí, las acciones, incluso las acciones heroicas, aplastan al árbol abajo. Si hay una lealtad, si yo tengo un nombre parecido al de mi abuela o el mismo nombre de mi abuela, eso ya me ata a su energía y a todo lo que mi abuela no resolvió, entonces lo tengo que resolver yo. Ni hablar si yo nací el día que mi abuelo murió, pues ya soy subyacente, ni hablar de si nacemos en la misma fecha y somos dobles cuánticos. Entonces, hay toda una serie de programas en el árbol que están basados en un programa Anunnaki de repetición interminable de experiencias, lo que en la Biblia viene como, en lo que en la Biblia se habla como cadenas transgeneracionales. Hay otras fuentes que lo llaman hasta más fuerte, como las maldiciones transgeneracionales, y eso se rompe, ciertamente, hasta que uno hace conciencia de esa cadena en específico y entonces tiene que empezar a trabajar, porque lo más fuerte es que nos impactan hasta 7 generaciones arriba y yo impacto a 7 generaciones abajo de mí. Entonces, cuando yo hacía mi propio árbol genealógico, y quizás algunas personas tenemos todavía más problema, porque por ejemplo en mi caso es, yo tuve que estudiar el árbol genealógico de mi papá biológico, que nunca ni me reconoció ni nada, y el árbol genealógico de mi papá de crianza, que es el papá que estuvo conmigo y el papá que tengo, ¿verdad? Pero yo sabía que tengo de todas maneras, porque el que me trajo aquí a la tierra fue este hombre, que aunque no hizo el rol de papá, fue el que puso su semilla y todo lo que pasa en ese árbol también me impacta, Ujú. lo tenga yo consciente o no, ¿eh? Porque cuánta gente habrá que a lo mejor no sepa que el papá no es su papá y que entonces su vida es todo un desastre justamente porque esta información está guardada y no la sabe conscientemente. Entonces, hijos adoptivos deben de trabajar sus árboles originales o origen más los árboles adoptivos. Pero también si yo le salvo la vida a alguien, por ejemplo, fíjate qué acto tan curioso, pero si yo voy por la calle y van a atropellar a un niño y yo lo jalo a tiempo y evito que lo atropellen, yo le salvo la vida y en ese momento todo el árbol genealógico del niño, está directamente relacionado con mi árbol genealógico. Por lo tanto, lo que pasa en ese árbol me impacta. Y también Entonces, todo está, sí, 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 si tú haces algún efecto, o sea, es como los entrelazamientos que se dan ahí entre... exacto, exactamente. Entonces, imagínate que todo esto yo preguntaba a los registros y entonces me mostraban que era porque justamente se creó bajo un programa Anunnaki, un programa reptiliano, en el cual al ser humano se le ponía como base evolutiva muchísimo trabajo que hacer para que, o más bien muchísimo trabajo que realizar, pero de una manera muy lenta para que entonces el humano estuviera como dando vueltas en los mismos programas. Y entonces ahí tienes el tema de por qué a veces, aunque uno crea que nace libre, pues resulta que te condiciona una fecha de nacimiento, un nombre, una nacionalidad, una religión, una historia genética del árbol. Si todos son diabéticos, pues te toca. Si todos han tenido cáncer, te toca. Si ha habido violaciones. Entonces, todos estos temas, mmm, pues resulta que yo me los empiezo a cuestionar, le empiezo a preguntar a los registros, a las comandancias o a los administradores de este planeta,
Y justamente me dicen que después de haber pasado 25,000 y cachito, casi 26,000 años en Noche Galáctica, que es el periodo en el cual venimos saliendo, que es un periodo en donde toda la información estaba como velada, en donde no éramos conscientes de muchas cosas. Y ahora, para los mayas, a partir del 2012, para algunos a partir del año pasado, con más fuerza, estamos entrando a un nuevo programa. Y en este nuevo programa, lo más importante, Vanessa, para compartirles es que este nuevo programa nos habla de que la Tierra ya evolutivamente está en una nueva frecuencia y esa nueva frecuencia, la Tierra tiene la capacidad de desterrarse de este árbol, del cual no podemos hablar que todo fue malo, ¿sí? Al final somos esta raza que tiene eh, ADN reptil, y podemos decir que los reptiles tienen muy buenas aptitudes, capacidades genéticas, incluso de volver a generar un órgano, de camuflarse. O sea, hay muchas cosas que tenemos que tomar y agradecer de ese árbol, pero me contaban que fue justamente hace más o menos 2000 años atrás, cuando viene este gran avatar, a quien nosotros conocemos como Jesús de Nazaret o como el Maestro Jesús, y él viene con la impronta, él viene con la misión específica de cambiar la estructura energética bajo la cual se está generando o la cual está sosteniendo a este árbol en la tierra, el árbol del cual todos dependemos, ¿no? Que es la humanidad. Entonces, la misión de Jesús, a pesar de que la misma religión y todas estas partecitas que los humanos hemos creado de las religiones y de esta como necesidad de crear fuera de nosotros al gurú o al maestro que nos salve, se ha desvirtuado mucho de lo que en realidad hizo Jesús y quién era Jesús, pero no solamente Jesús, sino María Magdalena, Sara, su niña, Sofía, su hija, Emanuel, su hermano, su mamá, su abuela Ana y toda la familia. Es tiempo en el que vamos a ir como viendo con mayor claridad realmente cuál fue el propósito de Jesús. Entonces, yo hablo directamente con Jesús, que es uno de mis maestros que siempre me acompaña, y yo le digo, ¿cuál fue? O sea, en realidad, ¿para qué viniste? ¿Y qué fue lo que pasó? Y me dice, el propósito no era solo mío, éramos un grupo de 12 más uno, 12 familias que se conoce bíblicamente como las 12 tribus de Israel. Y esas 12 familias, más una, la familia que formaría Jesús con María Magdalena y su descendencia, completarían el 12 más uno. Y el trabajo frecuencial o energético que ellos tenían era quitar todos los mandamientos, los amarres a ese árbol generado por los Anunnakis, en donde nos ataban a nosotros en apariencia de manera irremediable a un ciclo de repeticiones y de repeticiones, o sea, programa karma que ya no está operando en este tiempo en la Tierra. Y entonces la labor de ellos fue quitar todas esas estructuras energéticas en el que en la apariencia la Tierra estaba como atorada ahí y no podía, eso era lo que hacía que la Tierra no pudiera como poder elevarse otra vez a las dimensiones a las que tenía que llegar. Y entonces el verdadero trabajo energético, no solamente de Jesús, sino de estas 12 familias que lo acompañan, de su llama gemela tan importante, María Magdalena, era deshacer estos pactos o estas lealtades que teníamos. Y por eso él empieza a hablarnos de que ustedes harán hasta cosas mayores que nosotros, ¿no? Y él nos dice, son mis hermanos, ¿no? Más, y así como ven que hago yo milagros, así ustedes obrarán también, porque él ya nos venía diciendo en un lenguaje para una época muy específica, en donde todo se hablaba con parábola y demás, pero el mensaje de Jesús era decirnos que nosotros somos hijos también de Dios Padre y que teníamos que soltar estos contratos que habíamos hecho con estos
con estos seres Anunnakis y que a partir entonces de ese trabajo que hizo Jesús más las 12 familias, se podía rehacer. Entonces, imagínate que han pasado 2000 años y se desvirtuó, 2000 y cachito, y se desvirtuó tanto el mensaje y luego ya entra la iglesia y nos ponen a María Magdalena como la prostituta y a Jesús como el crucificado a los 33 años y demás. Y en realidad la misión de Jesús duró hasta los 84 años. Él murió en Kashmira, India, a los 84 años y murió por decisión. O sea, ya había terminado su misión y él abandona su cuerpo a voluntad, porque ya entonces ahí a los 84 años hizo en realidad todo lo que venía a hacer, que era subir la frecuencia vibratoria de la Tierra a tal punto que esa frecuencia nos empezara a ayudar a los humanos a recordar quiénes somos y para qué estamos aquí. Así que, ay, sé que es mucha información y que esto nos puede ser así como que está hablando, no entiendo nada, pero sería importante como escuchar por partecitas, integrar, ver qué me resuena, qué no y demás, porque el mensaje trascendental de lo que yo tengo que compartirles, Vanessa, es que este año, 2024 y 2025, en el que la Tierra ya está en quinta dimensión, gradiente 2, escaloncito 2 de esa quinta dimensión. Lo que se espera es que la mayor cantidad de seres humanos podamos hacer también ese mismo salto, que abandonemos las ideas que lo único que nos detiene a nosotros en tercera dimensión son nuestras creencias, son nuestros programas mentales. Y el principal programa mental que nos tiene estancados en una dimensión tan densa como la 3D es creer que yo voy a seguir repitiendo el programa karma y que tengo que seguir pasando por lo que pasó mi mamá y que tengo que ser leal a que todas las mujeres de mi árbol han sido infelices o están deprimidas o sufren mucho, les da cáncer o son pobres, y todos esos programas están obsoletos ya, o sea, ya no están funcionando realmente en la vibración que tiene la Tierra. Y entonces se me invita a soltar ese árbol, ¿sí? Reconocerlo, agradecerle por lo que nos dio y hacer un trabajo de constelación en el sentido de lo veo, pero entiendo que ahora ya no va a venir nadie a hacer este trabajo por mí, es un trabajo que tengo que hacer yo, en donde yo me auto-otorgo el merecimiento de poder elevarme a una vibración en donde no hay esos programas, en donde no se está repitiendo la experiencia de dolor que yo tenía que vivir. Si yo es que en esta línea de tiempo tenía que experimentar un robo, un asalto, una violación, un accidente, y eso se va a quedar marcado para que mi hija, mi nieto y 7 generaciones abajo lo vivan, ese programa ya no está operando, ¿no? Entonces, estamos bajo una nueva red. Esa red se llama Cristos Sofía. ¿Por qué? Porque Cristos viene de cristal, viene de emanar una luz pura y original. Y esa luz pura es amor incondicional. Entonces, somos libres, cada uno, de movernos a esa nueva vibración, de alinearnos con esta nueva línea de tiempo en donde la Tierra se está moviendo, o si queremos, porque luego la gente pregunta, ¿y qué va a pasar con toda la gente que sigue en los programas obsoletos y que sigue en la tercera dimensión? Eso va a seguir ocurriendo y va a seguir habiendo espacio físico y dimensional para que la Tierra siga viviendo una Tierra de tercera dimensión. Va a seguir habiendo espacio. Si el alma lo requiere y requiere vivir experiencias de 3D, hay de 2D, de una dimensión, eso también existe, ¿no? No lo vivimos aquí en la Tierra, pero hay planetas alternos que están teniendo esa vibración y hay almas que los habitan porque necesitan empezar desde ahí. Los humanos ya no, ya lo pasamos, ¿no? Podemos estar hasta en quinta dimensión, pero es una decisión personal con un trabajo de conciencia, entendiendo que esto es así, aunque a mí me impacte y diga, pero ¿cómo que nos hicieron extraterrestres? Realidad, eso es lo que está transcurriendo en Gaia, y este nuevo árbol es un cristal que emana puro amor, por lo tanto no hay programa karma. Y la labor entonces en este nuevo árbol es podernos realmente elevar a esa nueva frecuencia
o asumir esa nueva frecuencia, ¿no? En la que ya está la tierra, en la que está creciendo este nuevo árbol, en donde lo que se nos pide es recordar que somos hijos de esta nueva humanidad, o que somos esta nueva humanidad que está basada en un programa armónico de amor incondicional y ya no de un árbol que está cimentado, por así decirlo, o que se sembró bajo los viejos estatutos, que era lo que les comentaba ahorita, ¿no? Yo por mucho tiempo, yo no soy consteladora, pero por mucho tiempo fui a constelar y por mucho tiempo estuve trabajando en mi propio árbol genealógico y llegó un momento en el que yo sentía que ya no podía respirar. O sea, era una sensación que tenía constante durante el día, como de opresión, y yo decía, pero ¿qué es esto? Me hice análisis, todo estaba bien, decía el corazón, ¿qué me estará pasando? Y después me di cuenta que era que el mismo árbol salían tantas cosas, ya no solamente de mis abuelas, de mis tías abuelas, de mis primos, de mis primas, de mis tíos, de la séptima generación arriba de mí que habían hecho, que era tanto el peso que eso era lo que me estaba aplastando, ¿verdad? Entonces dije, hasta aquí, porque realmente me puedo llevar toda esta vida tratando de sanar todo eso, porque siguen saliendo cosas y siguen y siguen y siguen. Imagínate, es la vida de todas esas generaciones que están arriba de nosotros, bajo la cual nosotros estamos, ¿no? O sea, energéticamente todo lo que ellos vivieron, lo que no vivieron, lo que hicieron, pero lo que no hicieron también nos condiciona. Entonces, por supuesto que puede llegar un momento en el que tú sientes que eso es demasiado y realmente lo es, ¿no? Entonces yo dije, paro acá y me voy a centrar aquí, en este momento, les voy a agradecer todo lo que hicieron y lo que no hicieron, lo que hicieron con conciencia y lo que hicieron desde la inconsciencia, voy a tomar lo bueno del árbol y voy a darme permiso de vivirlo diferente, ¿no? Y entonces eso me empezó a sacar de un montón de pactos y lealtades y demás, pero aún así yo veía cómo se seguían repitiendo cosas, ¿no? Porque obviamente yo no soy la única del árbol. Está mi hermana, mi hermano, vienen mis sobrinos, y entonces el árbol seguía teniendo el mismo comportamiento, aunque yo hubiera sido una de las ramitas del árbol que despertó y que se puso a trabajar. Yo veía que aunque eso muy probablemente, y lo sentía en mi corazón, les iba a impactar a mis hijos, a mis nietos, a mis sobrinos, me daba cuenta que la línea en la que yo estaba, mis hermanos, mis primos, seguíamos teniendo todo el peso de lo que no se había trabajado antes, ¿no? Entonces es muy fuerte eso, así que es para mí esta información, ay, de verdad que representa así como un remanso para el alma, de sentir que realmente podemos quitarnos y despojarnos de todo eso que se construyó mucho en la inconsciencia arriba de nosotros, generaciones y generaciones y generaciones arriba de nosotros, y que verdaderamente ahorita podemos hacer ese salto evolutivo a un nuevo árbol, a una nueva forma de vivirnos, de sentirnos, de experimentarnos como humanidad, y que seguramente no va a ser sencillo, ¿verdad? Porque imagínate cuánta gente encarnada está aquí actualmente y cuánta de esa gente encarnada sigue manteniendo en sus vidas un programa de 3D, de tercera dimensión, ¿no? Con creyendo que hay guerra, que hay karma, que hay separación, que hay que tener miedo, que hay que salir con cuidado, que hay que cuidarte del vecino o de tu propia hermana, o que los papás hacen daño. Entonces, mientras siga habiendo gente ahí en ese estadio frecuencial de conciencia, pues entonces obviamente que a los que estamos dando ese brinco conciencial, nos puede nuevamente venir hacia abajo y volver a caer, ¿verdad? Pero bueno, igual y no pasa nada, me doy cuenta y vuelvo a subir en la escalera evolutiva, pero a mí me llena de mucha paz, de mucha calma, ya si no por mí, porque yo como humana crecí bajo ese árbol, bajo ese paradigma,
yo soy la que tengo que repetirme a mí misma que ya no hay karma, que ya lo puedo hacer diferente y demás. Pero, por ejemplo, yo veo a mis hijos o veo a muchos niños que ya están naciendo de verdad que con toda la frecuencia de ese nuevo árbol y traen otra energía, traen otra base de datos totalmente diferente y eso me llena como de mucha tranquilidad, ¿no? De saber que verdaderamente sí la humanidad está yendo para ese camino de ser esos cristales que emanen puro amor. Lupita. ¿Y por qué Sofía? Por el nombre, Cristos es por cristal, y Sofía, ¿por qué es? Por el nombre de la hija de Jesús. No, fíjate que no es por, bueno, porque Jesús tuvo una hija, se dice que la hija más chiquita de Jesús con María Magdalena, porque cuando Jesús fue Sofía, ¿no? Fue Sofía. Eh, pero Jesús, cuando después de que pasó lo de la crucifixión y que tiene entonces que huir de Jerusalén, se va hacia territorio de la India. Específicamente se asentó junto con María, su madre, en una ciudad que se llama Kashmira. Y ahí tuvo hijos también con otra mujer. Ujú. De hecho, hay, o bueno, había hasta hace unos años, hasta 1976, había un hombre que hablaba de Jesús, no con el nombre Jesús, creo que le llamaban Al-Safat. Bueno, ahorita sí me baja el nombre, pero ya no lo llamaban Jesús, por lo mismo que tenían que resguardarlo y cuidarlo, porque si se enteraban de que estaba allá, imagínate lo que hubiera sido, entonces iban y lo matan, ¿no? Pero este hombre mostraba el árbol genealógico y allí en territorio palestino eh, hay lugares, hay ermitas, hay lugares muy específicos en donde hay información, no solamente que siguió dejando María, la mamá de Jesús, que fue la que lo acompañó, y creo que también lo acompañó uno de sus apóstoles, pero no me acuerdo quién fue el que, Andrés fue el que siguió caminando con él, que dicen que era muy parecido físicamente a Jesús, entonces la gente creía que eran hermanos, ¿no? O había veces que el mismo Andrés como que se hacía pasar por él para despistar y poder huir y demás, ¿no? Pero mm, Sofía es la hija menor de Jesús y de María Magdalena, si es verdad eso, pero este tema de Cristo, Sofía es una frecuencia, ¿sí? Es como Ana es una frecuencia. Eh, María es una frecuencia y es hasta un comando, ¿no? El comando de las Marías o las Marías Magdalenas, las sacerdotisas. Entonces, Sofía habla de una, más bien viene como de solfagio y es una nota musical porque la tierra cuando gira, de hecho, akasha es sonido. Entonces, imagínate que cuando la Tierra está en una dimensión, por ejemplo, cuando estaba situada en tercera dimensión, el giro, ¿no? El movimiento rotatorio de la Tierra genera un sonido, pero ese sonido conforme se va ascendiendo, pues también va cambiando. Entonces, Cristos viene de cristal, cristal viene de ser una emanación pura de amor. Eso es Cristos, emanar amor incondicional. Y Sofía es ser esa música, ¿sí? Ser la música o la frecuencia de ese amor que se emana. Entonces de ahí viene Sofía. Además, lo conecta con un lugar ya en donde hay sabiduría, porque Sofía creo que significa sabia o princesa sabia, creo, ¿no? Algo así. Entonces, de ahí viene esa frecuencia de la tierra. Ahora, el próximo brinco que la Tierra tiene que dar, en el próximo gradiente, ya cuando esté cada dimensión de la Tierra, la tercera dimensión tiene 12 escalones, la cuarta dimensión tiene 12 escalones, la quinta dimensión tiene 12 escalones. Ahorita la Tierra está en quinta dimensión, segundo escalón. Aquí en esta dimensión donde está ya es Cristo Sofía o Gaia Sofía. Pero cuando esté en la quinta dimensión, escalón 9, 10, 11, 12, se va a llamar aurora.
Y eso es porque va a tener otra frecuencia, porque va a tener otro sonido más elevado que el Cristo, imagínate. Entonces, esto ya no para, ¿no? Vamos así hacia arriba. Lo que es importante ahorita es comprender que eso mismo que la Tierra está viviendo, nosotros también lo podemos vivir. Nos podemos alinear con ese proceso evolutivo, soltar todo esto que nos condiciona a una materialización de la energía, a un tiempo en donde lo importante es tener y estoy corriendo todo el tiempo y puedo empezar a sintonizar con las nuevas frecuencias que me invitan a que yo en mi campo sea sabiduría y sea este Cristo o esta energía cristal que emana amor incondicional. Si yo logro eso, Vanessa, si yo empiezo a lograr, porque el trabajo es interno, ¿no? Si yo empiezo a lograr emanar verdadero amor incondicional hacia afuera, entonces por añadidura se dan las cosas, ¿sí? Voy a ver que sin presionar, sin insistirle, sin ni siquiera sugerirle a nadie, los que están cercanos a mí se van a ver impactados por esa frecuencia y van a empezar a tener cambios. Y entonces ahí van subiendo ellos también de gradiente. Sin yo estar ahí como cuchillito de palo diciéndoles, ay, es que tienes que despertar, es que tienes que evolucionar. No, no, simplemente emanando esa frecuencia, impacto en un radio de hasta 100 personas, imagínate, ¿no? Porque mi campo toroidal, cuando está expandido, puede llegar a impactar toda la cuadra en donde vivo, no solamente mi casa, ¿no? Entonces, imagínate si yo realmente empiezo porque me lo merezco, porque sé que me merezco esto, por eso estoy aquí. Empezar a vibrar en esa, más bien empezar a emanar esa vibración, entonces, por añadidura, sin forzar, sin pretender, sin desear, sin querer, sin obligar a nadie, ellos también empiezan su propio proceso evolutivo. Precioso, hermoso. Y solo una última cosita que me parece importante, cuando notamos y somos conscientes de que están surgiendo algún patrón de estos obsoletos inconscientes o conscientes del árbol, de nosotros mismos, ¿no? En ese momento estaba bueno, y yo lo estoy practicando, esto de que nos recomendabas de solicitar al nuevo comando solar de administración de Gaia, que retiren por completo y cancelen al 100% de estos programas y los puedan llevar a lo que se llama la isla paradisíaca de Dios, de Alfa y Omega, ¿no? Lo estoy diciendo a cada rato y siento que está haciendo su efecto. Claro, claro, sí. Sí, mira, lo que pasa es que entonces, ¿qué es que la Tierra tenga un nuevo comando administrativo? Así, a ver, vamos a ponerlo en formato humano 3D como para poder entenderlo. Imagínense que en su país está entrando un nuevo gobierno, pero esto es en administración de la Tierra. La Tierra sale en el 2012, sale del comando lunar que la regía. Estábamos en un gobierno lunar. ¿Y el gobierno lunar qué era? Bueno, era un gobierno que nos ataba a sus formas. Y sus formas era controlar nuestras emociones, ponernos el velo del olvido. Eso fue una de las primeras acciones que se hizo bajo ese comando. Olvidar, ponernos el velo, olvidar de dónde venimos, quiénes somos, meternos en el programa Matrix 3D, karma, y lo otro es movernos, así como la luna. Las mareas mueve la luna mueve las mareas de la Tierra. Entonces así ellos tenían total control de nuestro sistema endocrino, hormonal, emocional. Y tan fuerte es que las mujeres en ese periodo, hace 26,000 años más o menos, dejamos de recordar que venimos de una conexión intrínseca, que nuestro útero realmente está conectado con la tierra y con el sol, y empezamos a ser hijas de la luna. Empezamos a hacer rituales de conexión con la luna y creamos un egregor energético tan potente. Fue cuando surgieron todas estas que llamamos brujas, chamanas, chamanes,
magias chamánicas como la religión yoruba, como la Wicca, como la magia celta, como el chamanismo hindú, mexicano, mexica, tolteca, maya, peruano y demás, que en realidad estaba muy conectado con entidades no armónicas, ¿sí? Tan era así que para yo poder tener información de otro, yo tenía que usar la energía de un elemental y usar esa energía de ese elemental para poder sanar a otra persona. O usaba mi propia energía. Y entonces por eso vemos, por ejemplo, que muchas brujas o chamanas se enfermaban muy rápido o envejecían muy rápido, ¿no? Como todas las películas de Disney, por ejemplo, en donde vemos que la mamá o la madrastra que era la bruja y tenía que tener este ritual de jalarle la energía a la hijastra joven para poder embellecerse y poder rejuvenecer, porque ella envejecía muy rápido. ¿Por qué? Porque usábamos nuestro campo como referencia para poder hacer magia. No usábamos el campo solar o de la tierra. Eso hizo que las mujeres específicamente creáramos un egregor muy fuerte que nos conecta con la luna y por eso es que luego nos dicen, es que estás lunática o estás loca, ¿no? Porque las emociones polarizadas al por mayor. Y por todo un tiempo yo misma, por años, trabajé círculos de mujeres en donde te conectas con la energía de la luna y la luna era una sede, ahorita ya no, porque el comando solar y otros comandos entraron y tomaron la luna y la limpiaron, pero hace un tiempo atrás la luna estaba súper negativizada porque era literalmente un centro de acopio, un centro en donde se aprisionaban un montón de almas, específicamente de niños y de mujeres. Entonces imagínate estarle haciendo un ritual a la luna, le estabas haciendo un ritual a todos esos seres opositores, contrarios al amor y a la luz, a la verdad, que ahí resguardaban o ahí ocultaban a almas a las que se usaba para alimentarse energéticamente. Ese era el comando bajo el que estaba la Tierra. Por eso se creó el tiempo Matrix, por eso se creó eh, el karma y estábamos bajo ese mandato. A partir del 2012 entramos a una nueva administración. Hubo cambio de gobierno. Entra la administración solar, la que está alineada con la verdadera luz y la verdadera historia y la verdadera energía que tiene que emanar este universo. Tropa 24.3 se llama el sector del universo en donde estamos y aunque es un sector de experimentación, nosotros podemos seguir evolucionando, ¿no? Entonces, esto que mencionas es una información muy nuevecita que me comparten en donde este logo solar o este nueva administración solar de la Tierra se da cuenta de que cada vez que un chamán, un activador, un mago, un reikista, un lo que sea, que trabaja con la energía de una persona y lo limpia, lo que hacíamos nosotros es mandar esa energía que le quitábamos al campo de la persona, pero lo mandábamos a la tierra. Y la tierra por creación no tiene una tecnología que le permita disolver de manera definitiva esa energía, porque recordemos una base de la energía. No se destruye, la energía no se puede destruir, se puede transformar. Lo que hacía la Tierra era en la capacidad que tenía la Tierra, por ejemplo, tú vienes conmigo, yo soy una chamana, me dices que traes larvas, entidades desencarnados, yo te hago una limpia, maya, lo que sea, pero yo voy a usar la energía de la tierra, de los elementales de la tierra, como el saumerio, las plantitas, la sal, el agua, el fuego, esa energía de la tierra que yo uso para poder limpiar tu canal y todo eso que te estoy limpiando, aunque lo envuelva en la llama violeta transmutadora del arcángel Zadkiel, del maestro Saint Germain, de Metatron, de la espada de Mika, lo que sea, lo que sea, lo que sea, eso que yo te estoy quitando a ti se queda en la tierra, se transforma.
quizás se sutiliza, no se queda tan pesado, porque la energía de la tierra, que es como de una mamá, nos va a quitar lo que le estamos pidiendo que nos quite, pero no tiene la capacidad de disolverlo de manera definitiva. Lo transmuta, pero se queda aún así con un backup, le decimos, ¿no? Con un, como información que la tierra la manda entonces a un árbol. Y luego tenemos por qué, por ejemplo, en las casas de los chamanes había árboles que se morían o plantitas que, porque los elementales ayudan a ese chamán a todas las limpias que él está haciendo, ¿no? O al agua, o a las capas de la tierra, o al volcán. La tierra va a buscar dónde distribuirlas. ¿Qué tenemos entonces hasta ahí? Una tierra llena de paquetes de información, de energía discordante, de energía obsoleta, de paquetes de información de dolor, de enfermedad, de tristeza, de almas desencarnadas, todo eso acumulado en la tierra. ¿Por qué? Porque la luna no nos daba la tecnología para poder venir y sacar toda esa información. Entonces, el árbol se alimenta del mismo programa. ¿Nos damos cuenta? Es el árbol alimentándose de esos programas que te limpiaron a ti, que me limpiaron a mí, que limpiaron en la pirámide de Kukulcán, en la plaza en donde se hizo tal matanza, en el mar en donde se ahogaron un montón. Todo eso guardado aquí mismo. El árbol se alimenta de eso y da esos frutos y ahí estábamos de manera interminable. ¿Qué hace la nueva administración? Dice, ya no puede ser. Esa información ya no puede seguir en la tierra porque es incongruente, ¿sí? ¿Cómo lo vamos a mantener en la tierra si lo que queremos es que la tierra se aligere? Aligerarse es que pierda o que no tenga peso molecular. Entonces, estos comandantes o esta nueva administración crea desde planos superiores de conciencia en los lugares en donde ellos trabajan con tecnología, Vanessa, que nosotros ni nos imaginamos. Trabajan con una especie de discos grandotes que ellos están aprovechando ahora que la Tierra se está moviendo, que está temblando mucho, está temblando de hecho por esta tecnología que están trayendo, porque esta tecnología ellos las acomodan, por eso es que está habiendo tanto avistamiento de naves, porque estos comandos tienen que materializarse, entonces sí, la mayoría de las razas extraterrestres actuales no ocupan naves, no las requieren. Ellos son la nave. Todos tenemos un cuerpo Merkaba y ese cuerpo Merkaba se activa y nos ayuda a viajar inter o multidimensionalmente. Y eso tan es así que fue lo que hicieron los mayas y por eso ¡prum! Todos los mayas activaron Merkaba, ¡fum! Se fueron. Están en Maya ahorita, en la estrella de Pleiades. A nosotros se nos ha olvidado cómo hacer eso, pero la mayoría de las razas extraterrestres saben cómo hacerlo y no requieren naves espaciales. Cuando llegamos a ver una nave y que es una nave realmente y no es un holograma, porque el gobierno actual está usando hologramas porque quieren implementar este programa de que nos dé miedo. Entonces van a ser como que hay ciertas naves, pero atacan y eso es una mentira, es parte de la agenda de los opositores. Pero las razas que sí realmente están trayendo ayuda, como la nueva administración, tienen que traer esas naves que se tienen que materializar aquí porque las traen con esta tecnología. La Tierra se mueve y cuando se mueve lo que está haciendo es liberando esos paquetes de información que ahora se guardan en esos discos y se mandan a lo que es la isla paradisíaca de Alfa y Omega o a la isla central del paraíso, es el nombre correcto, isla central del paraíso en un mundo distinto a esto que se llama mundo de Abona y ahí tienen la tecnología para que esa energía es como lo que hacemos un poquito nosotros con las fuentes reutilizables de energía, ¿no? Que agarramos el viento y lo usamos, o agarramos la energía solar y que estamos encontrando como nuevas formas de utilizar la energía que sea más armónica. Bueno, allá en la isla central del paraíso, allá tienen la tecnología para que toda esta energía de programas densos allí se transmuten,
se transformen verdaderamente y se conviertan solamente en luz y no perjudiquen el desarrollo de todo el universo. Eso lo podemos usar nosotros, así tal cual como dijiste, ¿no? Invocando, evocando y convocando al consejo solar o al comando solar para que en mi campo venga y traiga esos discos que absorban toda esa energía, paquetes de información, emociones, programas que yo tengo que están obsoletos, que ya no los requiero, para que no se queden aquí, sino que se los lleve. Entonces, en la medida en la que yo uso esta tecnología para mí, voy dándome cuenta de que es como ya lo tenía consciente, ¿no? Yo ya me quería deshacer de ese programa porque tiendo a irme al ego, tiendo a irme a la desvalorización, no confío en mí, tengo muchas dudas de para qué estoy encarnada en la tierra, no sé si tengo una misión, no confío, todo eso es ego. Ok, lo trabajo, pido que sea llevado hasta la isla central del paraíso, hasta la isla paradisíaca de Alfa y Omega, y ahí lo van a trabajar y yo ya no lo voy a tener, ¿no? Entonces voy a darme cuenta que es más fácil dar brinquitos que de veras me muevan como de manera definitiva para una nueva energía, porque ese paquete ya no lo voy a estar repite y repite y repite. Así que es toda como una nueva forma de entender nuestro propio árbol, nuestra propia energía, pero también de sintonizarnos como con lo nuevo, con lo más nuevo, y de esa manera también ayudarnos a nuestra propia evolución. Wow, una clase maestra, Lupita, nos has dado. Perdón que hablo y hablo y hablo, ¿verdad? Pero bueno, a mí me dicen habla, pues yo hablo. No, gratitud, mucha gratitud y como te decía, cuando te escuchaba las primeras veces en las clases, lo que compartías, me siento muy honrada y ahora imagínate, para que sea compartido con más personas y que cada quien lo pase por el corazón. Tú dijiste algo también, que recordar es pasar por el corazón. Así Entonces, es. de eso se trata al final, ya cada quien pasará por el corazón toda esta información y sabrá cuál es la respuesta. Claro, Muchas y gracias. sabrá qué es lo que en este momento puede asimilar, integrar, y lo que no vendrá más adelante, ¿verdad? Porque esto es infinito, o sea, no hay que sentir, no le entiendo nada a Lupita, quiere decir que estoy muy involucionada, no, no, esto es de ir cada quien a su ritmo, a su proceso, pero también reconocer que la Tierra ya está en una nueva dimensión, en una nueva frecuencia, en un nuevo programa y que ya es decisión de cada uno si nos quedamos viendo repetirse, así como en la tele, ¿no? Me da mucha risa porque hay veces que ya no tiene nada nuevo la tele que decirnos y nos ponen la telenovela de 1990, pero la gente que la va a ver ahorita no la va a ver como vieja porque resulta que lo que está viviendo María Mercedes o Marimar o la que esté en curso es el mismo programa del que está ahí viéndola, entonces le va a parecer súper actual porque tiene que ver con todo ese drama. Bueno, puedo apagar la tele y empezar a sintonizar con mi corazón, que va a ser una nueva frecuencia en donde todo ese drama ya no existe y es por decisión personal, ¿sí? Si me desapego de ese programa que ya la Tierra no sostiene, lo sostenemos nosotros y que es tan sencillo como decir, lo suelto, no sé qué vaya a venir ahora acá en adelante, pero seguramente que va a ser mejor porque ya está la Tierra en una dimensión más elevada de amor incondicional, ¿no? Por lo tanto, creo que me merezco eso, creo. Y ese creo cada vez se va a ir convirtiendo en una certeza hasta que finalmente podamos recordar con el corazón que es porque verdaderamente nos los merecemos. Así que un honor que me hayas invitado, estar aquí de verdad y bueno, lista para regresar cada vez que me inviten. Gracias, gracias Lupita. Nos vemos pronto y cuando vengas por Perú también. Nos vemos por allá. Claro, claro, por allá nos vamos a ver. Gracias, querida, gracias a todos. Gracias Lupita.